y a Mariale y Mariale está acá, Mariale saluda. Hola, abuelita, ¿cómo estás? Bien, felizmente todo. Hemos querido ir al centro comercial, pero es imposible. La cola para entrar al centro comercial acá nomás donde vamos siempre era imposible. El tráfico, no, ¿sabes qué? Mucho laberinto. Así que 26. A medida que el ultracal comienza a fraguar, utiliza la piedra para que no haya zonas ásperas. Recuerda que desees hacer estrías en la superficie para que la piedra no sea demasiado resbaladiza y posiblemente se te resbale las manos. 27. Una vez que la piedra se haya curado y enfriado, retira la pared de arcilla y limpia los bordes con papel de lija o una escofina. 28. Con un par de destornilladores grandes o herramientas similares, encuentra los orificios de palanca y comienza a separar con cuidado las mitades del molde de soporte teniendo sus puntos opuestos del molde. Es muy importante tener cuidado de no dañar la escultura y el molde. 29. Retira la toalla de papel y cualquier resto de arcilla de la escultura. Tira la toalla de papel, pero mantén la arcilla a mano. Con un cepillo suave y agua limpia cualquier resto de arcilla de la superficie de la escultura. 30. Usa una herramienta de detalle suave para reparar la arcilla alrededor de los bordes de la escultura, alisándola y rellenando cualquier hueco. 31. Cuando hayas hecho eso, puedes hacer una de las dos cosas, pero necesitamos otro juego de claves de registro, llaves para cortar tiras largas. Puedes cortar tiras largas y delgadas de arcilla de aproximadamente 3.8 y 1,2 centímetros y colocarlas a lo largo de la parte superior de la pared de arcilla incrustada con un espacio cada 15 centímetros aproximadamente. O puedes usar una herramienta de tallado y cavar una zanja de 10 centímetros en la arcilla incrustada, dejando un espacio cada 15 centímetros aproximadamente. Luego rocía la arcilla y la escultura con otra capa de cristal clear. Retira toda la arcilla del interior de la mitad del molde y junto con la arcilla que ya retiraste, pésala. Con unas hojitas rojas. Plisada, la falda plisada, pero unos pliegues, no, esa no. 33. Limpia el interior del molde de la caja de soporte y raspa cualquier borde afilado en las claves que hayas podido formar en el ultracal que se filtró sobre sus bordes. Con un marcador permanente haz varios puntos en los puntos bajos alrededor del molde donde perforarás los orificios de purga. Estos orificios permitirán que escape el aire cuando se vierta la silicona en el molde. Además de proporcionar una salida para el exceso de silicona, asegúrate de cepillar cualquier polvo de ultracal para que los orificios de purga permanezcan limpios. Ya, mami. Sí, lo hemos pasado bonito. Entonces, mamita, te dejo. No, qué ocurrencia. Dile a Olga que te enseñe unas fotos que le he mandado a ella. Antiguas. Ya, mamita. Es que te enseñe de David y de mi papá, María Alejandra, también fotos que César tiene antiguas. Pero tan bonitas las fotitos. Tú y mi papá. Ya, mami. Chao. Hasta pronto. A continuación, taladra un agujero de 2,5 centímetros en el molde de la caja en el punto más alto del molde. Este es el punto en el que llenarás el molde con silicona. Usarás el extremo de la boca de una botella grande de refresco de plástico como embudo que pegarás con pegamento caliente en el agujero de 2,5 centímetros, una pulgada que taladraste. O en lugar de usar una botella de refresco de plástico como embudo, puedes taladrar un agujero de 35,5 centímetros
y usar una sección de un rollo de papel de cocina de cartón como punto de vertido, pegándolo con pegamento caliente en su lugar. Cualquiera que sea el método que decidas usar, es posible que tengas que ajustar un poco el tamaño del agujero para que el embudo encaje antes de pegarlo en su lugar. En realidad no es importante el tamaño del agujero que taladres, aunque probablemente deberías tener entre 2,5 y 5 centímetros de diámetro para que haya suficiente espacio para que la silicona se vierta a un ritmo decente. Lo importante es que el agujero que hagas permita que quepe lo que uses como embudo. Cepille el interior del molde con una capa ligera de vaselina. La vaselina actúa como sellador y agente desmoldante, lo que hace mucho menos probable que la silicona encuentre algo a lo que agarrarse y no quiera soltarse. La otra mitad del molde que contiene la escultura aún debe estar sostenida. Coloca con cuidado el molde sobre la escultura y ciérralo teniendo cuidado de bajarlo en línea recta para que la escultura no se dañe accidentalmente con el molde. 38. Sujeta, pega con cinta adhesiva, cinta americana o cinta de tela, o sujeta el molde firmemente. Todavía hay una abertura en la base del molde. Aquí es donde se verterá el material de fundición una vez que el molde esté completo y se haga una fundición de la escultura, pero por ahora necesitamos sellarla para que la silicona no se salga de la abertura una vez que se haya vertido desde arriba. Cubre la abertura con arcilla wet y luego usa varios trozos de venda de yeso para cubrir la arcilla. No presiones demasiado fuerte o podría pegarse demasiado al ultracal. Deja una pestaña que sobresalga para que tengas algo que agarrar y tirar cuando sea el momento de abrir el molde. 40. Si aún no has pesado la arcilla, hazlo ahora usando una balanza de triple brazo. Si eres de la vieja escuela o una balanza digital precisa, necesitas saber cuánta silicona mezclar sin desperdiciar. Aquí tienes una fórmula que obtuve de marca Alfred: 100% arcilla, 70% silicona. Cualquiera que sea el peso de tu arcilla, multiplica ese número por 7 para obtener el peso de la silicona que necesitarás. Lo más probable es que quieras usar una silicona RIB de estaño, no una silicona RIB de platino. Guarda las siliconas de platino para hacer prótesis, no moldes, podría ser demasiado caro. Usa pegamento caliente para sellar la costura del molde de la carcasa por completo. Ahora es el momento de mezclar la silicona. El tipo de silicona que uses depende de ti, aunque debe ser una silicona de curado por condensación o RIB de estaño, no una silicona de curado por adición o RIB de platino. Te sugiero que investigues por tu cuenta para encontrar una silicona que funcione mejor para tus necesidades. Me gusta Mold Max 30 rosa o Smooth On, aunque Silicone Inc., Polytech y otras también ofrecen una variedad de siliconas excepcionalmente buenas para la fabricación de moldes. Las cosas que debes considerar son la dureza Shore, qué tan suave o dura es. Qué tan suave dura es el material cuando está completamente curado. La contracción cuando está curado, la vida útil, cuánto tiempo tienes que trabajar con él antes de que comience a fraguar, y el tiempo de desmoldeo, cuánto tiempo tiene que esperar antes de poder retirar el molde de forma segura cuando esté completamente curado. Encontrarás una lista de fabricantes en el apéndice al final de este libro. Consejo: 100% de arcilla igual 70% silicona. Cualquiera que sea el peso de tu arcilla, multiplica ese número por 0.7 para obtener el peso de la silicona que necesitarás. Por ejemplo, si tu arcilla pesa 1200 gramos, lo multiplicarías por 0,7 y verías que necesitarás 840 gramos de silicona. 1200 por 0.7 igual 840. Cuando se mezcla la silicona se crean burbujas de aire que no deseas que afecten negativamente tu utensilio, tu molde.
Normalmente se desgasificaría la silicona en una cámara de vacío, pero eso no funcionará aquí. Para empezar, el molde es demasiado grande y una cámara lo suficientemente grande como para contener el molde sería extremadamente cara, sin mencionar la forma en que el vacío podría afectar la arcilla wet. Entonces, 3. Vierte la silicona lentamente en un chorro fino en el embudo del molde desde una altura superior. Esto estirará y romperá la mayoría de las burbujas de aire. Nota: esto podría requerir algo de práctica para que no termines vertiendo silicona por todas partes. Si no estás seguro de tu capacidad para acertar a un objetivo desde arriba, practica primero. También conviene usar una goma de silicona con un tiempo de curado prolongado. Esto permitirá que las burbujas de aire restantes suban en el molde lejos de la superficie de la escultura, donde no las queremos en absoluto. A medida que la silicona llena la cavidad del molde, comenzará a filtrarse por los orificios de purga. Cuando cada orificio comience a gotear, tápalo con un tornillo para paneles de yeso o trozos de arcilla wet. El tiempo de curado de la silicona debe ser de entre 16 y 24 horas, dependiendo de la silicona que hayas utilizado. Cuando la silicona esté completamente curada, retira el embudo y corta el exceso de goma. Luego retira el yeso y la arcilla del fondo del molde. El pegamento caliente puede ser un poco problemático, pero si lo rocías con activador de superglue, se ablandará y será más fácil de despegar. Luego, abre con cuidado el molde con las herramientas adecuadas insertadas en los orificios de palanca, tal como lo hiciste antes. A ver qué dice acá. Usa alcohol isopropílico al 99% y un cepillo de virutas recortado para limpiar la arcilla del molde de silicona. Imagen reproducida. 46. El siguiente paso es retirar la arcilla de la otra mitad del molde y pesarla como hiciste con la otra mitad. Repite los pasos 33 al 40, recordando aplicar una capa ligera de vaselina sobre la silicona, así como la piedra expuesta del molde. Antes de cerrarlo, ya no querrás que la silicona se adhiera a sí misma. Consejo: el activador de superpegamento rociado sobre el pegamento caliente lo ablandará para que sea más fácil de quitar. 47. Cuando esta silicona se haya curado, puedes abrir el molde y comenzar a retirar la escultura de arcilla. Ten cuidado de no dañar la silicona al extraer la arcilla. Debes usar herramientas de madera sin filo al acercarte a la silicona. 48. Después de haber retirado toda la arcilla, separa el molde interior de silicona del molde exterior rígido. Corta las pequeñas protuberancias de goma llamadas bebederos de los orificios de sangrado para que sea más fácil volver a colocar la silicona en el molde. Corta las planas tirando de ellas para que se estiren y luego córtalas. 49. Rocía alcohol al 99% o guarrás mineral o líquido para encendedores, algo que puedas usar como disolvente para la arcilla que no dañe la silicona, y luego cepilla la arcilla restante con un cepillo de cerdas recortadas. 50. 50. Haz esto en ambos lados del molde y seca el disolvente dando palmaditas con toallas de papel, con papel toalla y un secador de pelo si es necesario. Luego vuelve a colocar los moldes de silicona en las mitades correspondientes del molde. Palpa la silicona para asegurarte de que no hay espacios entre la silicona y la piedra. Cuando estés seguro de que la silicona y la piedra estén perfectamente sentadas, junta las mitades del molde y cierra el molde con las correas. Cuando mires dentro del molde, no deberías poder ver una línea de unión notable donde se ponen las dos mitades de silicona. Tu molde de matriz está terminado y listo para la producción. A ver, ahora. Moldes de fibra de vidrio. Trabajar con fibra de vidrio requiere precauciones de seguridad. Debes usar un respirador y debe haber ventilación adecuada donde trabajes con ese material. No lo digo a la ligera, la capa de gel de fibra de vidrio y la resina de laminación contienen resina de poliéster patentada y monómero de estireno, cuyo vapor es bastante dañino e inflamable. Sin una ventilación adecuada y un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, podrías encontrarte rápidamente con el suelo hasta la barbilla. Dicho esto, me encanta este material, pero claro, tengo un respirador excelente y un ventilador de ventilación súper potente en mi taller.
Como material de fundición y de moldes, la fibra de vidrio es excepcional. Incluso puedes usarla como material de molde para hornear látex espumado en un horno en menos tiempo que con un molde de piedra. Es extremadamente ligera y muy resistente. Yo estaba tenía mucho recelo de trabajar con fibra de vidrio hasta que Neil Gorton me convenció de que es muy fácil de usar. Tenía toda la razón y si yo pude hacerlo bien, cualquiera puede. El proceso es algo similar a la fabricación de un molde de piedra, ya que primero se aplica una capa de detalle a la escultura y se deja secar antes de añadir capas láminas reforzadas. Sin embargo, ahí terminan prácticamente las similitudes. Comparado con Ultracal, la fibra de vidrio no pesa nada. Un molde delgado, 2,5 centímetros de Ultracal reforzado con arpillera y de 2 piezas, para un busto de cabeza y hombros de 360, puede pesar fácilmente entre 9 y 11 kilos. Un molde delgado, 7 milímetros de fibra de vidrio reforzado con tela o estera de fibra de vidrio de 2 piezas, para ese mismo busto de cabeza y hombros pesará como máximo 2,3 kilos. Si acaso, tal vez solo 1,4 kilos. Mi punto es que un molde de fibra de vidrio no pesa mucho. Esto facilita enormemente su manipulación y acelera considerablemente los tiempos de curado al fabricar prótesis de látex espumado, y el tiempo es dinero en este negocio. A diferencia de los moldes de silicona, látex o caucho de uretano, la fibra de vidrio es relativamente inflexible, es decir, no cederá de la misma manera que esos otros materiales. Al menos probablemente no cederá tanto ni en los puntos donde lo desees. De hecho, en comparación con esos materiales, la fibra de vidrio es completamente inmóvil. Si haces un molde de fibra de vidrio de un objeto duro o rígido que tenga socavados de cualquier tipo, te encontrarás con un molde que no podrás retirar sin romper el molde, la escultura o ambos. En serio, incluso un socavado aparentemente insignificante causará estragos. Ten mucho cuidado antes de construir un molde de fibra de vidrio. Además, y no puedo enfatizar este punto lo suficiente, así que lo diré de nuevo. La resina de fibra de vidrio es muy tóxica en su estado líquido. Debes trabajar en una habitación con buena ventilación y usar un respirador aprobado por la NIOSH. Los problemas respiratorios graves o la muerte se consideran opciones de vida poco atractivas, por lo que te sugiero que trates de evitarlos siempre que sea posible. Otra diferencia significativa entre hacer un molde de piedra y un molde de fibra de vidrio es el tamaño de la pared divisoria que necesitarás construir. Debido a que crearás una brida de fibra de vidrio lo suficientemente ancha como para atornillar las 2 o más secciones del molde, la pared de arcilla también deberá ser ancha. La pared de arcilla debe ser ancha para acomodar la brida necesaria para mantener unido el molde. ¿Por qué es necesario atornillar las piezas del molde? Esa es una excelente pregunta. Aunque el molde de fibra de vidrio que hagas será muy fuerte y rígido, será delgado, y debido a que es delgado y también bastante grande, habrá flexibilidad. Al atornillar las piezas alrededor de la brida del molde, se elimina la flexibilidad de la ecuación, lo que hace que el molde sea muy firme y mantenga su forma para el vaciado en su interior. Para construir un molde de matriz de fibra de vidrio de un busto necesitarás las siguientes herramientas, así como los materiales enumerados al principio de este capítulo: arcilla wet u otra arcilla de agua, manta de fibra de vidrio, resina de laminación, botella rociadora de agua, herramientas para arcilla, pinceles de virutas de 2,5 centímetros, cúter, vaselina, epoxi, parfum o sin lube 531, base de madera, lámina de polietileno, recipientes varios, gel cobalt,
guantes de goma, toallas de papel, pincel suave, respirador aprobado por NIOSH, vendas de yeso desmoldante de PVA, Crystal Clear, barniz o goma laca, gafas de seguridad. A ver. Las piezas del molde de fibra de vidrio deben atornillarse para mayor resistencia. La capa de gel de fibra de vidrio es más gruesa que la resina de laminación, poliéster, utilizada para aplicar la estera y la tela de fibra de vidrio, aunque algunas resinas de fibra de vidrio se consideran de uso general. Si decides utilizar una resina de uso general, puede resultarte útil espesarla con un relleno como Cap-O-Sil, sílice pirógena. Deberá mezclarse bien y dejarse reposar un tiempo para asegurar que todas las partículas de sílice pirógena se disuelvan y se dispersen por toda la resina de poliéster. Encontrar la capa de gel y la resina de laminación adecuadas no debería ser demasiado difícil, pero la lista de proveedores en el apéndice puede ser útil si no puedes encontrar fácilmente lo que buscas localmente. La mayoría de los proveedores tienen capacidad de pedidos en línea y envíos. El gel coat está disponible en diferentes colores, así que no dejes que la selección de color te confunda. Aunque existen diferencias en formulación de poliéster para la resina de laminación, principalmente en términos de rigidez o acabado superficial después del curado, esas propiedades no entrarán en conflicto con cualquier gel coat que se utilice. Una nota sobre el uso de tela de fibra de vidrio frente a estera de fibra de vidrio. La tela de fibra de vidrio es resistente y se usa a menudo donde puede ser visible y donde la estética es importante. Una de las desventajas de la tela de fibra de vidrio es que, debido a que las hebras están cuidadosamente tejidas, las capas no se entrelazan como lo hacen con las hebras sueltas y desorganizadas de la estera de fibra de vidrio. Por lo tanto, las capas de tela se asientan una encima de la otra en lugar de entrelazarse como lo hacen en la estera de fibra de vidrio. Esto puede ser o no una preocupación para el tipo de molde que se está fabricando, pero les presento esta información para que la evalúen. El tejido de fibra de vidrio es una estera de fibra de vidrio muy delgada y fina y a veces se le denomina velo. Es excelente para reforzar y laminar áreas de detalles finos. La resina de fibra de vidrio contiene estireno que reacciona con las fibras de vidrio en la estera, la tela y el tejido de fibra de vidrio, ablandándolos, esencialmente disolviéndolos para que sean fáciles de moldear y dar forma alrededor de las formas. El estireno es la razón principal para usar ventilación adecuada y protección ocular, guantes de goma, respirador aprobado por NIOSH e incluso overoles. Los principales efectos en la salud debido a la exposición al estireno involucran el sistema nervioso central. Estos efectos incluyen quejas subjetivas de dolor de cabeza, fatiga, mareo, confusión, somnolencia, malestar, dificultad para concentrarse y sensación de intoxicación. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, clasifica el estireno como un posible carcinógeno humano. Los efectos agudos en la salud del estireno son generalmente irritación de la piel, los ojos y las vías respiratorias superiores. La exposición aguda también produce efectos gastrointestinales. La exposición crónica afecta el sistema nervioso central, mostrando síntomas como depresión, dolor de cabeza, fatiga y debilidad, y puede causar efectos menores en la función renal. Puedes encontrar información adicional sobre cómo reconocer los riesgos laborales y los efectos en la salud asociados con el estireno en OSHA. Sé que estas advertencias hacen que trabajar con fibra de vidrio suene bastante aterrador. En realidad no lo es. Sin embargo, sería negligente si no identificara las posibles áreas problemáticas para que puedas evitarlas fácilmente trabajando de forma inteligente y segura. Para obtener las mejores instrucciones paso a paso para crear un núcleo de fibra de vidrio positivo y un molde de matriz de fibra de vidrio, recomiendo encarecidamente comprar la serie de 4 DVDs de Neil Gorton, creación de prótesis de personajes en silicona. Neil es un gran profesor y la serie es fantástica.
Rellenos. Al fundir núcleos positivos o incluso al fabricar moldes, a menudo es deseable agregar algún tipo de relleno a la resina de poliéster para darle mayor resistencia y durabilidad. Dependiendo de la necesidad, existen diferentes rellenos que le darán diferentes propiedades a los materiales a los que se agregan. Por ejemplo, agregar sílice pirógena, CAP o SIL, como relleno a un material como la resina de laminación de poliéster hará que la sílice actúe como agente tixotrópico, haciendo que la resina de laminación sea más espesa. También mejora la resistencia a la tracción, la resistencia a la abrasión y la rigidez. Agregar fibras cortadas a esa misma resina de laminación también lo hará más resistente. También se puede agregar polvos metálicos como rellenos. Estos harán que un material sea más resistente y más pesado. El polvo de metal más pesado agregará peso proporcionalmente por el volumen, además de teñir el material con el color metálico. Otros rellenos, como ciertos tipos de microesferas, no solo pueden agregar resistencia a un material, sino que también pueden hacerlo más ligero, dependiendo de qué tipo de esferas sean. Por ejemplo, el polvo de aluminio añadido a la resina de poliéster para la fabricación de moldes de fibra de vidrio aumentará la dureza y la resistencia a la abrasión de la superficie. Moldes de resina. Sí, la fibra de vidrio es una resina bastante tóxica en su estado líquido sin curar, como es desafortunadamente la naturaleza de la mayoría de las resinas. Algunas son más tóxicas que otras, pero has leído las precauciones de seguridad que se cementaron en el capítulo 1 y también les has prestado atención en este capítulo, así que estás bien preparado para usar estos materiales. Fortón FMG, aunque técnicamente es un producto de yeso, hidrocal es el ingrediente principal, se considera un material de moldeo de resina porque incorpora plásticos y fibra de vidrio. El FMG se compone de yeso modificado, de ahí las siglas MG, yeso modificado. FGR95, polvo de resina de melamina seca, un endurecedor, un polímero líquido llamado Fortón BG812 y fibra de vidrio picada. Las ventajas del FMG sobre la fibra de vidrio son que es inodoro y no tóxico y que cura mucho más rápido. Otra ventaja es que se puede verter directamente en un molde de alginato a diferencia de las resinas de poliéster y epoxi. Las desventajas son que hay más componentes que medir y la medición debe ser precisa, por lo que una balanza de precisión es esencial. Además es más pesado que los moldes de resina de poliéster o epoxi. Según mis cálculos, las ventajas superan a las desventajas del Fortón MG. Disculpen el juego de palabras. También puede sustituir Densite HS por FGR95. FGR95 es yeso alfa de US Gypsum, mientras que Densite HS es Georgia Pacific. Pero también es yeso alfa. ¿Qué es yeso alfa? El yeso alfa se fabrica procesando lotes de yeso a alta presión. Tiene una menor capacidad de retención de agua y se utiliza donde se requiere resistencia, como en la fabricación de moldes. ¿Y qué es el yeso beta? Cuando el hemihidrato de yeso, 2 moléculas de yeso por cada molécula de agua, se forman mediante calcinación, calentamiento hasta el punto de combustión en cenizas, en calderas a presión atmosférica, se llama yeso beta. ¿No te gustaría haber prestado atención a la clase de química? Las fuentes donde puedes conseguir Fortón MG se enumeran en el apéndice. Un producto de resina similar a base de yeso se llama Duo Matrix de Smooth On. Fortón MG realmente no necesita rellenos para mayor resistencia porque ya los tiene como parte del sistema. Sin embargo, se le pueden agregar polvos metálicos o polvos de mármol para simular la apariencia y la sensación de las piezas fundidas o las esculturas de piedra natural. Luego las superficies se pueden patinar utilizando ácidos de grabado para fundición o pulir hasta obtener un alto brillo.
Moldes de uretano. El uretano es solo una opción más en el mundo de la fabricación de moldes para efectos especiales de maquillaje. En realidad, cuando usamos el término uretano en relación con el trabajo que hacemos y los usos que le damos, el nombre se ha abreviado de poliuretano. Existe una sustancia específica llamada uretano, también conocida como carbamato de etilo, y no deben confundirse. Para nuestros propósitos, cuando veas la palabra uretano en el contexto de efectos especiales de maquillaje, se refiere a poliuretano. Las formas de uretano cubren una gama extremadamente amplia de rigidez, dureza y densidad. Estos materiales incluyen espuma flexible de baja y alta densidad utilizada en tapicería y ropa de cama, así como en prótesis de efectos de maquillaje, conocida como espuma fría, que se analizará en detalle en el capítulo 6. Espuma rígida de baja y alta densidad utilizada para aislamiento térmico, elastómeros blandos sólidos utilizados para almohadillas en gel, rodillos de impresión y fabricación de moldes como sustituto de algunas siliconas RTB de curado con estaño y plásticos duros sólidos utilizados como biseles de instrumentos electrónicos, piezas estructurales y fabricación de moldes. También como sustituto de moldes de resina, epoxi y poliéster. Los uretanos se utilizan ampliamente en asientos de espuma flexible de alta resiliencia, espuma rígida, paneles aislantes, sellos y juntas de espuma microcelular, ruedas y neumáticos, elastoméricos duraderos compuestos de encapsulado eléctrico, adhesivos y selladores de alto rendimiento, fibras de spandex, sellos, juntas, bases para alfombras y piezas de plástico rígido. Existen diversos productos comerciales de espuma de uretano, caucho de uretano y plástico de uretano diseñados para artistas de efectos de maquillaje y fabricantes de moldes. Estos se enumeran en el apéndice al final de este libro. En general, el uso de estos materiales es el mismo que el de sus contrapartes, con algunas excepciones notables. La razón por la que usamos siliconas para la fabricación de moldes es que las siliconas son esencialmente autodesmoldantes, es decir, casi nada se adhiere a la silicona excepto otra silicona. Los cauchos de uretano, por otro lado, no son autodesmoldantes. De hecho, son lo contrario. Los cauchos de uretano son adhesivos. Para evitar la adhesión entre el caucho de uretano y la superficie porosa de un molde, hecho de hidrocal, yeso, ultracal o similar, debe sellarse y luego desmoldarse. Los moldes hechos de termoplástico, que incluye plástico de uretano, epoxi y resina de poliéster, fibra de vidrio, deben sellarse con goma, laca o PVA y luego desmoldarse. Cuando haya dudas sobre qué usar, los fabricantes recomiendan una pequeña aplicación de prueba para determinar el agente desmoldante adecuado. Esa es una buena idea considerando la cantidad de trabajo que implica un proyecto antes de llegar a este punto. Sin duda sería una lástima tener que empezar de nuevo. Todos los uretanos líquidos son sensibles a la humedad y la absorberán. No se recomienda el uso de arcillas a base de agua. Las herramientas y recipientes para mezclar deben estar limpios y ser de metal o plástico. Mezclar uretano con una varilla de madera puede causar problemas simplemente por la humedad atmosférica retenida en la madera, incluso si trabajas en un ambiente con humedad controlada. Si eliges hacer tu molde con caucho de uretano en lugar de silicona y planteas construir la pared divisoria con wet u otra arcilla a base de agua, es absolutamente imprescindible que la arcilla esté bien sellada con Crystal Clear y seca antes de aplicar el uretano. Recomiendo encarecidamente hacer una prueba con arcilla sellada y un poco de uretano antes de probar esto en un proyecto. Esto también es cierto para el plástico de uretano utilizado en una capa exterior dura de un molde de matriz, por ejemplo. Si utilizas arcilla wet u otra arcilla a base de agua para formar barreras y paredes, debe estar bien sellada y evitar el contacto de la humedad con el uretano. Burbujeará y formará espuma si hay algún contacto con la humedad del agua. Utiliza otro material para formar sus paredes. Trabajar con silicona no requiere que uses un respirador ni que trabajes en un ambiente bien ventilado, aunque no es mala idea tener una buena ventilación de todos modos, pero se recomienda encarecidamente que uses gafas y guantes de seguridad para minimizar el riesgo de contaminación e irritación. Sin embargo, trabajar con un
Trabajar con uretano comparte esencialmente los mismos riesgos peligrosos que trabajar con resinas de fibra de vidrio, epoxi y poliéster. Sin embargo, trabajar con uretano comparte esencialmente los mismos riesgos peligrosos que trabajar con resinas de fibra de vidrio, epoxi y poliéster. La mezcla solo debe hacerse en un ambiente bien ventilado. En un ambiente bien ventilado mientras usas respirador. También se recomienda encarecidamente el uso de guantes de goma y gafas de seguridad. Antes de trabajar con cualquiera de estos materiales debes leer y familiarizarte con la hoja de datos de seguridad del material MSDS de cada producto. Con estas excepciones, trabajar con uretano sigue los mismos pasos de procedimiento que trabajar con yeso, silicona y fibra de vidrio. No repetiremos el proceso paso a paso en este libro. Puedes volver fácilmente y averiguarlo por tu cuenta. Resumen del capítulo. Este capítulo describe los pasos necesarios para descomponer una escultura en las partes necesarias para la fabricación de moldes. Aprendiste sobre los tipos e importancia de los agentes desmoldantes y selladores. Se ilustró el esculpido para maquillaje de varias piezas. Se descubrió el propósito y la ubicación de las llaves, láminas y los bordes de corte. Se te mostró cómo construir un muro de contención de arcilla resistente alrededor de tu escultura. Se te habló sobre los diferentes tipos de moldes y materiales de moldes que se te dieron descripciones y se te dieron descripciones de los mismos. Se te habló sobre los rellenos. Listo.